Hay espacio. ¿Está ocupado? No hay nadie. A ver. Llévate una silla, ven. ¿Qué es un procesador? Es un procesador que hay por el todos los programas. Sí. Ya, muy bien. Chicos, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Como todos los temas de pediatría son importantes, ¿no? Se llama cólico infantil. Y básicamente cólico infantil ya no vamos a ver, que vamos a ver solamente cólico infantil. En realidad, esto del cólico infantil es una situación que muchos de ustedes probablemente hayan escuchado, ¿no? Que dice, mi hijo tiene cólico. Y le decimos cólico a la acción en la que el niño llora o tiene un llanto inconsolable. ¿Cómo es un llanto inconsolable? Es un llanto que no calma al dar de pecho, es un llanto que no calma al pasearlo, al levantarlo, al cargarlo, al acariciarlo, al cantarle, al bailarle. No calma, o sea, es inconsolable. Se llama un llanto inconsolable. Pero ¿por qué le decimos cólico? ¿Por qué no ese llanto puede ser, no sé, pues un dolor de cabeza, una migraña, de repente tiene el ataque? De repente es un dolor esquelético, un dolor muscular. ¿Por qué asumimos que es un cólico? Eso todavía no está muy definido, pero lo llamamos cólico relajante a la situación en la que el niño llora en forma inconsolable por muchas horas al día, por varios días a la semana, varios meses. La última clasificación decía es un niño que llora más de 3 horas al día, por 3 días a la semana, hasta los 3 meses de edad. O sea, la regla de los 3. ¿Ya? Entonces, en la definición, vamos a ver que este lo vamos a dar como todo bebé, como sin cólico, que llora más o durante los primeros 3 meses de vida que en cualquier otro momento. Entonces, quiere decir que el cólico infantil desaparece a los 4 meses. Algunas literaturas dicen 3 meses, otras dicen 4 meses, pero sí desaparece. Porque un niño a los 5 o 6 meses que llora, ya por lo menos se sabe por qué llora, ¿no? ¿Se dan cuenta? Digamos, no sé, un niño de 1 año, si llora de dolor, te señalará pues el oído. Entonces puede ser una otitis. Se agarra la garganta, o le agarra la barriguita, o algo, ¿no? Entonces te puede manifestar cuál es la causa del dolor. Pero en los lactantes, en los recién nacidos, hasta los 3 meses de vida, es difícil saber qué es lo que le duele. Si será también un cólico, ¿no? De repente no es un cólico, de repente solamente llanto, por alguna otra causa. ¿Qué son las 4 cosas que hacen todos los bebés cuando nacen hasta los 3-4 meses? Miren, fíjense, todos sin excepción. Tienen el hipo. Y la mamá te dice, mi hijo tiene hipo. Entonces cuando lacta así. Y la mamá cree que es malo. Y en realidad no es malo, porque es una situación fisiológica que se va a autolimitar, el hipo. Luego vienen las regurgitaciones. Después de lactar, bota el chanchito. Y el chanchito sale con lechecita, ¿no es cierto? Esa es la regurgitación, que también es normal, todos lo hacen. En tercer lugar está la congestión nasal, y es cuando el niñito respira como chanchito. Y la mamá se asusta porque dice, mi hijo no puede respirar toda la noche, se le tapa la nariz y le tengo que echar gotitas o spray que me va a recetar pediatra. Y lo cuarto y último es el pujo. ¿Y cómo definimos el pujo? Es cuando el niño está echado el niño y empieza a pujar. Y se hincha la barriguita y puja y se le escapa un pelito para él. Entonces la mamá cree que es un cólico infantil, le duele la barriga. Por eso bota el cabecito, por eso puja. Y el pujo está demostrado que es porque ahí, al recién nacido hasta los 3 meses, no tiene un control adecuado de ese músculo importante que divide la zona abdominal con la torácica. ¿Cómo se llama? Diafragma. Entonces el lactante menor no controla el diafragma. ¿Y qué pasa? El diafragma se contrae de forma involuntaria. Y al contraerse el diafragma de forma involuntaria, el niño puja y se pone rojo, chaposo, y la mamá cree que le duele la barriga. Entonces le da medicación. Y no necesita, porque es una cuestión fisiológica que va a desaparecer, que va a autolimitarse. Entonces fíjense que hay situaciones que no todo es medicamento, no todo es característico de enfermedad, ¿no es cierto?
Dice, un metaanálisis de 28 estudios que documentaron el llanto en 8.690 bebés, ¿ya? Han visto que la duración media en promedio fue de 117 a 133 minutos al día en las primeras 6 semanas de vida, quiere decir, entre el mes y medio más o menos. Pero ha disminuido a 68 minutos al día entre las 10 y 12 semanas, casi los 3 meses. Entonces, según este metaanálisis dice, el llanto más intenso ha sido en los primeros mes y medio, y en los siguientes mes y medio ha disminuido la intensidad del llanto. Es diferente un niño cuando llora, por ejemplo, por leche, llora, ¿no? Le da a la mamá la tetita o el biberón y el niño se calma, ¿sí o no? ¿Sí? O es diferente el bebé cuando llora, por ejemplo, cuando está mojado, cuando el pañal está mojado o está con heces. El bebé llora, ¿no? La mamá lo cambia, lo seca y calma el llanto, ¿sí o no? Es diferente el bebé que llora cuando de repente se siente solo o tiene miedo de algo, no se llora y la mamá lo carga, lo abraza y el niño se calma, ¿sí? Pero ¿qué es ese llanto cuando el niño llora? Incluso hasta le tiembla la boquita cuando llora así como un Inga, y se desespera. Y de verdad, es un llanto irritante y muchas veces tiene que ver incluso con situaciones de la pareja, la familia. A veces los papás no ocurren. Ustedes han escuchado una vez por noticias un niño que falleció por múltiples traumatismos porque no dejaba de llorar. Ha pasado. Era una pareja, creo, no sé si eran peruanos o venezolanos, pero como el niño no paraba de llorar, el venezolano, el papá o la mamá, empezó a golpear al niño para que se calmara. Lo golpeaba porque la pared, acá, allá, le produjo muchos traumatismos y se murió. Es que no calma ese llanto. Ese llanto inconsolable no se calma, ni con la tetita, ni cargando. ¿Qué es lo curioso? Que cuando pasa esa situación, la mamá desesperada con el papá lo llevan al hospital. Mi hijo está mal, está grave porque algo tiene, doctor. Y cuando llega al hospital se calmó el llanto, ya no llora. Doctor, lo tengo porque mi hijo llora mucho, pero ahora ya no llora. Justo se ha calmado, ya sabía que iba a venir al hospital y se ha calmado, se ha sanado. Pasa. Y a veces, de repente, esas situaciones también las vimos como cuestiones terapéuticas, que salga a pasear, que le saquen un paseo, que lo carguen, etc. ¿Se dan cuenta? Pero ojo, fíjense, esta particularidad del cólico infantil es la siguiente. El inicio es súbito, o sea, de un momento a otro. Está tranquilo el bebé y de un momento a otro empieza a llorar y no se calma. Y también el término o la finalización del llanto es brusco, o sea, está llorando y se calma. Y se acabó, ya no llora más, ya no calma más. Ese es el cólico del lactante o cólico infantil, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Un punto de corte basado en la duración es erróneo, en principio, y no es útil clínicamente, ya que el llanto normal y anormal depende del contexto y la calidad del llanto. Por eso les decía, ¿no? La calidad del llanto. Ese llanto que no calma con nada, que tiembla hasta la boquita, parece que el niño se va a morir, esa es la calidad del llanto. Entonces definimos como cólico infantil, según los criterios de Wessel, en la regla de los 3, y el Wessel modificado, que casi es lo mismo, fíjense. Primero, decimos que es un cólico infantil cuando la duración del cólico dura aproximadamente más de 3 horas por día, más de 3 horas al día. Puede ser 3 horas continuas, puede ser de media hora en media hora, de 20 minutos, pero la cosa es que al día le llora más o menos un promedio de 3 horas, pero es un llanto inconsolable. Segundo, que ocurre en más de 3 días a la semana. Puede ser un lunes, martes, miércoles, luego estar libre, tranquilo toda la semana, o un lunes, miércoles y viernes, no lo sé, pero más de 3 días a la semana. Lo otro, que persiste por más de 3 semanas, que es un llanto persistente por más de 3 semanas. Y esto definiría la regla de los 3. Más de 3 horas, más de 3 días a la semana, más de 3 semanas. Requiere que el niño esté sano y bien alimentado. Esto es importante, porque ¿qué pasa si yo tengo un niño enfermo? Supongamos un niño con fiebre, que tenga un llanto más de 3 horas, más de 3 veces por semana, etc., ya me puede decir otra cosa. Puede ser una meningitis, puede ser una sepsis, puede ser un estado grave. Por eso, el criterio importante es que el niño sea un niño previamente sano. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué dicen los criterios modificados? Es prácticamente lo mismo. Que dure más de 3 horas al día el llanto, que ocurra por más de 3 días a la semana y que el bebé, por lo demás sano, tenga menos de 3 meses de edad. O sea, este cólico infantil se da pues en niños previamente sanos.
Si yo tengo un niño enfermo con fiebre, con infección urinaria, con meningitis, obviamente va a llorar y puede llorar de dolor. ¿Qué tal es un niño que tiene una fractura de húmero? ¿Ha pasado alguna vez? A veces las mamás los cargan a sus hijitos, los sueltan, el niño cae mal y la mamá se asusta porque dice que llora y no calma de llorar. Lo llevan al hospital y en el hospital cuando evaluamos al niño vemos que el niño tiene impotencia funcional de un brazo. Solamente llora y juega con un brazo. Le tocas el otro bracito y ¡ah! Salta de dolor. Eso no es un cólico infantil. Esa es una situación en la que ya por una condición médica de traumatismo el niño tenga que llorar lo que tenga que llorar. ¿Me entiende? Entonces, cólico infantil, niño previamente sano. Llanto, más de 3 horas al día, por más de 3 días a la semana, por más de 3 semanas. ¿Ok? Clarísimo. Eso es todo. Otra definición que requiere que cumplan con los criterios de Wessel y al menos 3 de los siguientes. Que sea un llanto paroxístico, o sea, que sea un llanto frecuente, por horas correspondientes. Cualitativamente, el llanto es distinto al normal. Es diferente a un llanto por lechecita, porque está frío. Es un llanto que no tiene consuelo, o sea, es un llanto desgarrador. A veces hasta la mamá llora, el papá llora. Viene la abuela y también llora la abuela. Vienen los tíos y todos lloran al lado del niño. De verdad, creen que así lo van a apoyar para que tenga menos dolor. Y que el paciente esté, por ejemplo, hipertónico, entre otros. Acá algunos criterios de Roma que dicen, ¿no? Clasifican al cólico infantil como un trastorno gastrointestinal funcional en bebés, desde el nacimiento hasta los 5 meses de edad. Requiere todo lo siguiente, que tenga una edad menos de 5 meses, cuando los síntomas comienzan y desaparecen, que sean periodos recurrentes y prolongados de llanto, malestar o irritabilidad, que comienzan y terminan sin una causa evidente, sin evidencia de un poco aumento de peso, fiebre o enfermedad, y cuando el cuidador informa llanto o inquietud durante más de 3 horas por día, por más de 3 días a la semana, por teléfono o cara a cara, y que el llanto diario total es de 3 horas o más, cuando ésta se mide mediante al menos un diario de 24 horas. Entonces a veces nosotros le recomendamos al papá que anote cuánto tiempo le dura su llanto desgarrador, que anote al día, y eso podemos sacar nosotros un tiempo aproximado, que son casi 3 horas, un poco más, de llanto inconsolable por día, ¿no? En lo que es epidemiología vamos a ver que esto se presenta entre un 8 y 40% a nivel mundial, o sea, no es tan raro, o sea, tiene su cierta frecuencia y casuística. La amplia variación se debe a los diferentes criterios de diagnóstico, el diseño de estudio y las poblaciones y las percepciones familiares del llanto excesivo y prolongado. Puede ser que de repente la mamá es exagerada, de repente el bebé no llora tan exageradamente y sino que la mamá lo está maximizando, ¿no es cierto? Pasan mamás que pueden ser de repente un poco más, ¿cómo les puedo decir? Más nerviosas, más tensas o están estresadas, y al menor llanto ellos ya lo asumen como algo grave. Puede darse. En un estudio dice solo el 35% de los bebés considerados con cólico por sus mamás cumplían con criterios de Wessel cuando se usaban los diarios. O sea, quiere decir, miren, de todos esos niños que aparentemente tenían dolor tipo cólico, solo 35% era un cólico infantil. El resto no, era una percepción de la familia o de la mamá. En un metaanálisis que incluía a los 8.690 bebés, fíjense, 17 a 25% en niños menores de 6 semanas, 11% han tenido cólicos entre las 8 y 9 semanas, y solo el 0.6% llegan a las 10 o 12 semanas. Quiere decir que en promedio al tercer mes de vida se autolimita y desaparece el cólico infantil. A ver, si yo por ejemplo dijera, a ver, ¿qué causas ustedes creen que los papás pueden asumir como causa de cólico? ¿Qué se les ocurre? A ver, una causa. Frío, ya, puede ser otra. ¿Perdón? Acumulación de gases, que es lo más común. ¿Qué más? ¿A qué más pueden atribuir los papás un llanto tipo irritante o un llanto inconsolable? ¿A qué más? A veces a la fórmula, a la leche. Porque a veces le están dándole una leche fórmula que para ellos creen que es una leche que no le cae bien, ¿no es cierto? Entre otras situaciones. Ahora acá, se vio asociaciones entre el dolor cólico y ¿qué? Fíjense, insatisfacción en la relación conyugal. O sea, que los problemas familiares de pareja se pueden ver traducidos en este tipo de situaciones. El bebé ni tiene cólicos, pero para la familia tiene cólicos porque él es el causante del problema familiar. Porque ¿qué le dice el papá a la mamá? Le dice, ¿no? Cálmale pues al niño.
dale su teta. Pero le estoy dando, pero se le estás dando mal. Pero ¿cómo le voy a dar mal si le estoy dando bien? No, pero es que por gusto vas al pediatra y no te explica lo que le das. Pero sigue llegando y no sé qué. Empieza la discusión y el conflicto. Y ahí vienen los problemas familiares. Parece broma, pero es un motivo de problema familiar. El papá se siente mal porque no sabe qué hacer. La mamá asume toda la responsabilidad porque como lo asumen que es por la leche materna, ella asume que algo está haciendo mal, que se está alimentando mal, que algo le ha pasado a su hijo por la leche, y peor todavía si se asuma esto. ¿Quién se asuma esto? Los metiches. ¿Pero no quieren los metiches? Las abuelas, siempre las abuelas. Yo te he dicho que no debes de consumir pescado cuando estás embarazada. Yo te estoy diciendo que no debes hacer esto. O no debes comer harina de trigo, no debes de comer pan, no debes comer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bien, fíjense cómo todo eso se acumula y hace de que el problema que es tan pequeño, o a veces ni siquiera el problema, se magnifique y se hace una situación hasta médica. ¿Sí o no? A veces pasa que los papás insatisfechos, incluso con la consulta, van y buscan, dicen, no, el pediatra no es el problema, lo voy a llevar con un gastroenterólogo pediatra. Va donde un gastroenterólogo pediatra, el gastroenterólogo pediatra va y lo ve y le dice, mira, ¿sabes qué puede ser un problema de reivindicación o reflujos? Te voy a dar este medicamento. Ah, le da, no le calma, ¿sabes qué? Hay que buscarlo con un cirujano pediatra. El cirujano pediatra va y dice, mira, yo creo que de repente hay algo malo en su intestino, de repente tiene una enfermedad de Crohn, entonces entraremos por la coloscopía para ver qué más encontramos. Entra por la laboratorio y no encuentra nada. Luego a veces le ocurre a otro y dice, no, ¿sabes qué? Medicina alternativa. Me han dicho que si le damos mate de muña todos los días a mi hijo, ya no le va a dar cólico. Y le dejamos eso. Eso es cierto. O sea, todo lo que viene es una situación real, eso pasa. Y en la práctica, nosotros cómo podemos ayudar a los pacientes, no sabemos. Perdón. Betty, Betty. Betty. Te escucho bien. Te escucho, Betty, dime. Ya. Es 7 por hora. Ahí está el módulo 2. Entra el módulo 2 y ya te la sacó pacientes. Pregunta con Denita, ya también sabe, ya usted ya. Ahí el tópico 2, donde dice pediatría 2, ahí están los pacientes del país. Todo que te va a la ley. Sí, pues ya bonita. Sí. Así es. Ya, entonces, también puede haber una percepción de estrés de los padres, ¿no? Padres están estresados, falta de confianza de los padres en sí mismos durante el embarazo. A veces son papás primeritos y a veces no tienen a nadie a quien consultar o preguntar, no tienen un pediatra de cabecera y hacen lo que el resto de la gente les dice o sus amigos les dicen. Insatisfacción con el parto, y los niveles de estrés familiar también son importantes. Por eso se traduce en este causa o este problema de parto. Fíjense en etiología, vamos a ver las diferentes causas que puede tener, ya miren, pero no es que esta sea así, sino es lo que nosotros podemos asumir que es la probable causa del cólico infantil. Primero, técnicas de alimentación defectuosas, lo que les decía, ¿no? Que darle bien con la leche, no sabes darle leche a tu bebé, pecho, no sabes darle la calcia materna, no te han explicado cuando has hecho tu psicoprofilaxis. Entonces, una subalimentación o una sobrealimentación, eructos poco frecuentes y deglución de aire pueden causar cólico. Es una de las teorías. Intolerancia a la proteína de leche de vaca. Papás que son alérgicos a la proteína de leche de vaca o hijos que han tenido alergia a la proteína de leche de vaca también se pueden traducir en cólicos infantiles. Intolerancia a la lactosa. No está claro si esta juega un papel importante en el cólico infantil, ya, pero el tratamiento sin lactosa parece que atenúa los resultados o puede a veces mejorar el estado clínico del paciente. Por eso es que las fórmulas ahora que dicen, ¿no? Se ofrece una fórmula con menos lactosa, se llama Comfort. Mira, tengo mi fórmula que se llama fórmula tal, 1. Esta fórmula te ofrece esto tiene vitaminas, tiene pero tengo otra que tiene la mitad de la lactosa. Eso se llama la Comfort. Entonces, todas las que son Comfort son lactosas parcialmente hidrolizadas. ¿Entiendes? Y hay otro que dice, mira, como sé que el piquito tiene intolerancia a la lactosa, te voy a dar una leche sin nada de lactosa. ¿Cómo se llama eso? Las fórmulas de arroz son el Nutramigen o de repente las puraminos, que son puro aminoácidos, nada de lactosa. Ahí te ofrece. Y como son vínculos de las fórmulas que dicen, ¿no?
También tengo una fórmula antirreflujo, se llama AR. Y tengo también una fórmula para que no tenga muchos gases alcohólicos. Entonces, AE, antiestreñimiento y anticólico. ¿Qué les parece? ¿Y será cierto? Probablemente no. Probablemente no. Esas son las causas gastrointestinales. Otra, por ejemplo, hablamos de la inmadurez gastrointestinal, que va a haber una absorción incompleta de carbohidratos en el intestino delgado por una inmadurez de este, produciendo un exceso de gas cuando las bacterias del colon fermenten carbohidratos no absorbibles, ¿no? Evidencia no concluyente. Como les digo, son teorías etiopatogénicas de ese cólico infantil. Hipermotilidad intestinal, secundaria a un desequilibrio anatómico, ¿no? Donde se evidencia una contradictoria de niveles de gastrina y péptido intestinal, y la motilina, ¿no? Que estimula el vaciado gástrico y el peristaltismo intestinal. Son teorías. Alteraciones en la microflora fecal. También es importante, diferencias en microflora intestinal. En algún momento cuando empezamos el curso yo les dije que había diferencia en microflora intestinal en niños nacidos de parto normal y niños nacidos de parto cesárea. Los que nacen por parto cesárea evitan o saltean el canal vaginal, ¿no es cierto? Entonces ellos probablemente tengan una flora bacteriana diferente a los que sí nacen de parto normal. Cuando nacen por parto normal, el momento que el niño nace por el canal vaginal, se tragan bacterias y secreciones de ese canal, las degluye y empieza a desarrollar en el intestino. Y esos son los precursores de su flora bacteriana intestinal. ¿Sí? Entonces también podría haber ese postulado. Diferencias, dice, en la microflora intestinal entre lactantes con y sin cólicos, sobre todo en la especie Klebsiella, dice, anaerobios, Gram, E. coli y lactobacillus. También se encontró aumento de la calprotectina fecal, que es un marcador de infiltración de neutrófilos intestinales en lactantes con cólicos, donde disminuye en el tiempo y el tratamiento con probióticos. Esta calprotectina fecal se hace la medición para ver cuadros de inflamaciones, infecciones intestinales, por ejemplo, en las inflamaciones como el mar de Crohn, claro, la enfermedad por Crohn, también se ve de inflamaciones en parches a nivel intestinal que se hacen los ángeles de calprotectina para ver en qué cantidad se encuentra. Otras causas biológicas, como por ejemplo regulación motora inmadura, son muy pequeños. Hay un cólico que puede ser manifestación de una disfunción de la regulación de la motilidad. El aumento de la serotonina sugiere que las concentraciones elevadas de serotonina regulan estados de ánimo, sueño, apetito y digestión, ¿no? A esta serotonina se llama como la hormona de la satisfacción, ¿no? ¿Sí? Cuando estamos satisfechos, plenos, llenos, etc., se segrega esta hormona que le da el placer y la satisfacción. Pero ¿qué pasa cuando esta hormona no está bien regulada? También puede producir alteraciones, así como hay en el ánimo, en el sueño, en el apetito y en la digestión. Y eso podría explicar por qué tiene un cólico infantil. Es otro postulado. Otro postulado, el tabaco y la nicotina. Todavía vemos, ¿no? Gente que puede fumar o que fuma y expone a los niños, y el tabaquismo materno, dice, durante el embarazo, periodo postparto, se ha asociado con un mayor riesgo de cólico infantil. La exposición prenatal a la terapia de reemplazo de nicotina también se asoció con un mayor riesgo de esto. Formas tempranas de migraña. Fíjense, el cólico infantil puede ser una manifestación temprana de la migraña en los infantes. Tenemos niños con migraña y a veces no les prestamos mucha atención. O a veces el papá le da más atención del que debe. Entonces, ¿qué dice? Le duele la cabeza, migraña. Lo llevo con el neurólogo, le hace su tomografía, no le encuentra nada y habla de migraña. Recuerden que la tomografía equivale a 150 radiografías en radiación. Como no la he encontrado, le voy a pedir una con contraste, pero que de repente capta alguna sustancia para descansar, para descartar si es algún tumor benigno o maligno. Otras 150 radiografías más, en otra tomografía son 300 radiografías que ya recibe ese niño. No contento con eso, le dicen una resonancia magnética. No contento con eso, el neurólogo al final llega a la conclusión: migraña. ¿Es verdad? Migraña, porque descartó lo orgánico. No les puede decir que tengo una migraña. Le pregunta a la mamá: sí, doctor, yo también sufro de migraña, mi esposo también. Podría ser un caso de migraña, ¿cierto? También importante tener en cuenta. A nivel psicosocial, fíjense el temperamento, ¿no? El comportamiento y desarrollo saludables se predicen en función de la bondad entre el entorno y el niño y sus características innatas. La evidencia más directa proviene de ensayos terapéuticos destinados a modificar el comportamiento de los padres. Cuando se aconsejó a los padres de los bebés con cólicos sobre las respuestas selectivas al llanto, el llanto disminuyó entre 2.6 a 0.8 horas por día. Lo que decíamos, ¿no? Y es un dicho
muy conocido que dice, dime de dónde eres, ¿cómo es? Dime de dónde vienes, te diré quién eres, ¿no es cierto? ¿Sí? O los papás somos el reflejo del comportamiento de nuestros hijos, o el niño es el reflejo del comportamiento de los papás, ¿sí o no? Si el papá está manejando y se le cruza por ahí una moto, ¿qué hace el papá? Grita, ¿no? Y ahí está su niño, ¿sí o no? Y el niño aprende, y él va a gritar también cuando pasa una situación como tal. Si el papá llega a la casa y empieza a romper cosas, tirar cosas, ¿qué hace el niño? También aprende y empieza a romper y tirar cosas. Los niños son el reflejo de lo que hacen los adultos. ¿Qué dicen los niños? No, la profesora dice, ¿sabe qué? Padres de familia, todos los niños del colegio, de la clase, son groseros. ¿Cómo? Sí, son groseros. Y su hijo también habla groserías, ¿ah? Mi hijo, ¿pero cómo? Si en mi casa nadie habla groserías. Lo habrá aprendido bien en el colegio. Mentira. Es porque hablan en la casa. Los niños no mienten. Claro, por favor. Hola, Kim. Aló. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Entonces, fíjense, nosotros somos, pues, ¿no? Las personas que, de acuerdo a nuestro comportamiento, también nuestros hijos se van a comportar, ¿ya? En la hipersensibilidad, esta hipótesis menciona que llorar al final del día representa una descarga después de un largo día de exposición a estímulos ambientales y es un medio para mantener una homeostasis. Teoría. Variables de los padres, ¿no? Factores psicosociales de los padres que se asocian a algo como estrés familiar, ansiedad materna, transmisión de la atención de la madre al bebé, síntomas depresivos paternos durante el embarazo, entre otros. A veces mamás, ¿no? Mi hijo no se calma, doctor, pero no se calma, mi hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué no deja de llorar? Y ahí vienen los maltratos infantiles. Nosotros cuando vemos en la consulta, revisamos el cuerpo del bebé, todo lleno de moretones. ¿Tendrá algún problema en la sangre? Dice. Pasa. No, es que se ríe, pero pasa. Lo que pasa es que el maltrato infantil a veces no está dimensionado como realmente es, sino está infradimensionado. Claro, en épocas antiguas era más fácil, ¿no? De repente cuando no hacías bien la tarea o algo, llegaba el profesor, echaba una regla en la cabeza, ¿no? ¡Pum! Te rompía la regla en la cabeza. Acá en la mano sacaba, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Yo estudié, por ejemplo, en el colegio San Francisco de Asís y mis profesores, algunos eran curas. Y había un cura que tenía una vara dentro de su hábito de cura, tenía una vara de policía. Porque esas varas, no era de palo, era una vara que es un caucho con un cuero cosido con lana. Tenía eso el cura y así caminaba. Y cuando veía que alguien se portaba mal, agarraba la vara y te daba así en la espalda, donde sea, ¡pum!, le daba un golpe. Probablemente nos causaba moretones y golpes, pero ¿quién se quejaba? O si tu papá te veía, ¿qué decía? Ah, por algo te había hecho fe, porque te has portado mal, decía, ¿no? Y a veces tenía compañeros que veían a su mamá y decían, padre, por favor, hacía el padre mío, padre, por favor, no me hace caso, denle sus chicotazos. Encantado, señora, tráigame a Jonás y le doy un chicote. Y el papá me dice, y supuestamente así nos corregía, ¿no es cierto? En los bebés pequeños, en los lactantes pequeños, cuando no canta el llanto, no paran de llorar y no se calman con nada, puede provocar una ansiedad en los padres, estados que de repente ellos no lo puedan controlar y dañar al bebé, ¿no? También he visto alguna vez cuando era interno, por ejemplo, de medicina regional, vino un niño con su oreja así colgando. Miren, su oreja estaba acá colgando. ¿De verdad? Y le decíamos, ¿pero qué ha pasado? Señora, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es eso? Le decíamos, ay, no sé, doctor, yo solamente le he jalado un poquito de su oreja, pero no le digo, ¿no? O lo habrá agarrado al niño de su oreja y de verdad casi le arranca toda la oreja. Tuvo que entrar a cirugía. Y en esa época, les hablo del año 90 y pico, en esa época recién estaba apareciendo por primera vez esos pegamentos de tris. No escuchen, ¿ah?
Y los cirujanos plásticos era una novedad, porque en vez de hacer cirugías complejas o suturas completas, cuando los bordes eran muy delimitados, solamente cosían los vasos, digamos, o pegaban los vasos y el resto lo pegaba con tris. Y agarraba y soltaba. ¿En serio? O en la cara, por ejemplo, cuando la lesión era así fina, digamos, de un cortecito, en vez de meterle puntos o hacerle puntos invisibles, le ponían tris y lo pegaban. Pero tenías que saber utilizar, tenías que saber. Son situaciones que se van dando. Posteriormente a esto, vamos a ver que dentro de lo que es la clínica vamos a ver los paroxismos. Y paroxismo es aquel llanto cólico que tiene un inicio y un final claro. El lactante puede haber estado feliz, comiendo o durmiendo antes del llanto. Son más frecuentes por la noche. En las diferencias cualitativas, o sea, en el tipo de llanto, fíjense, vamos a ver, el llanto cólico es diferente al normal. Es más fuerte, más alto y tiene un tono más variable. Es más turbulento y disfónico. A veces los niños tanto gritar entran hasta afonía. Suena como si el lactante tuviera dolor o estuviera gritando. Las mamás describen como un llanto urgente, penetrante, chirriante, molesto e irritante. Fíjense. Ya quiero verlos cuando ustedes sean mamás, no se desesperen, ¿eh? Hipertonía. Cólico puede estar asociado a un enrojecimiento facial, palidez perioral, abdomen tenso o distendido, encogimiento de las piernas. Tiene un apretamiento en los dedos, rigidez y tensión de los brazos, arqueamiento de la espalda. Por eso decimos que los niños hipertónicos asumen esta posición, no así. Y la pueden asumir como que hay un dolor cólico o un dolor abdominal. Dificultad para consolar. El lactante con cólico son difíciles de consolar. Sin importar qué hagan los padres, a veces se nota alivio después del paso o flato o heces. El llanto puede disminuir, pero el lactante está irritable. Dentro de los signos de alarma que nosotros tenemos que contar es, primero, si a todo esto se agrega, por ejemplo, vómitos, eso no está bien. Porque puede ser que esté fastidiado, irritable, más vómitos, es el inicio de una meningitis. ¿Me entiendes? Estreñimiento o diarrea, de repente un cuadro intestinal o una oclusión intestinal. Doctor, mijito no hace caca 4 o 5 días. Se le ha hinchado el estómago, se le ha balonado el abdomen. Le haces una ecografía, oclusión intestinal. El llanto es por la oclusión intestinal. Su tratamiento va a ser quirúrgico. Duración de casi todo el día. No está bien que dure pues, llanto todo el día, no se va a pasar llorando. Estamos hablando de la regla de los 3. Debería llorar en promedio 3 horas, no 24 horas. Que esté letárgico, o sea, que esté comprometido su sensorio, que esté, no sé, hipoactivo, adinámico, que tenga una escasa ganancia de peso. Quiere decir que tanto llorar, tanto sentirse con ese disconfort, hace que el niño no gane peso, no lacte bien o no se alimente bien. O a veces hasta dificultad respiratoria se podría agregar a todo esto. Esos son signos de alarma. Entonces, fíjense, en la clínica es un niño que está bien, tranquilo, luce bien, pero de un momento a otro se pone así fastidiado, irritado, lloroso, quejumbroso. Y pasa un tiempo y otra vez regresa a su estado normal. Ese es el cólico de la cara. ¿Vale? ¿Está bien? Ya, muy bien. En la evaluación es importante hacer la sospecha en base a una historia clínica y un examen. Siempre se ha dicho, lo más importante es la historia clínica. Pregunten a la mamá el tipo de llanto, la cantidad, la frecuencia. Se confirma en retrospectiva cuando se hace un curso característico, o sea, le tomas datos y apuntes de qué es lo que está pasando con el niño. Diferenciar de otras afecciones que pueden causar llanto prolongado o irritabilidad, y los cólicos suelen ocurrir por la noche de preferencia. Preguntas específicas sobre el llanto y la irritabilidad que debemos hacer primero. Primero, antes que eso, hay que evaluar las causas identificables del llanto, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues de repente llora mucho y le revisas todo al bebé y te das cuenta que justo en su dedito gordo del pie se amarró un cabellito. Se amarró un cabellito de la mamá. Y ese hace que esté inflamado, enrojecido y le duele, pues, y llora. Por eso vamos a ver factores psicosociales que pueden estar contribuyendo, que haya una alteración en la familia. Justo los papás están divorciando. Justo los papás están en conflictos personales. Patrones de alimentación, defecación, misión, sueño, incluidos los vómitos, antecedentes prenatales, perinatales, ¿no? Factores de riesgo de sepsis, entre otros, y antecedentes psicosociales. ¿Qué es lo que debemos preguntar? ¿Cuándo ocurre el llanto? ¿En qué situación? ¿El llanto es de día, de noche?
después de la alimentación, después de la deglución, cuánto dura un llanto, qué haces cuando tu bebé llora, qué es lo que haces. Doctor, le doy al toque su paracetamol, le doy Gasiovet. Hay otros que son más agresivos, ¿no? Le dan Pridan, porque asumen que es un dolor cólico, entonces si le dan Pridan le calman el cólico. Por ahí, una vez le tocó apendicitis, le dio Pridan y enmascaró el dolor. Después de unas 6-8 horas va al hospital y ya no es apendicitis, no peritonitis. Y terminan más comprometidos. Entonces son situaciones que uno tiene que considerar. ¿Cómo y de qué se alimenta el bebé? ¿Cómo te sientes cuando tu bebé llora? ¿Cómo está afectando? ¿Cómo ha afectado el cólico a la familia? Entre otras preguntas, ¿no? Esas son preguntas que se tienen que hacer. Observación de la interacción del bebé y de los padres. Tenemos que evaluar la capacidad de respuesta a estímulos, parámetros de crecimiento, evaluación de causas identificables. Fíjense, a veces vemos un paciente pero no le revisamos el oído, ¿no? Y vemos un oído así como este o el de acá, que puede ser una causa de ese llanto inconsolable. A los niños grandes cuando vienen a la emergencia por otalgia, ¿cómo vienen? Vienen así, ¿no? ¡Guau! Está llorando, ¡ah, papá! Y el doctor y el papá también se asusta y dice, esto es una emergencia, tienen que operar a Bipo y hacen todo. Y la otalgia es considerada una emergencia. Es un dolor muy fuerte. No es fácilmente tolerable. Incluso el analgésico que le des no actúa inmediato. Cualquier analgésico que le des para otalgia, paracetamol, ibuprofeno, metamizol, le va a hacer efecto en 45 minutos. Entonces 45 minutos, ¿quién le quita el dolor? No hay forma. Le puedes agregar gotas tópicas, analgésicos, etc. ¿Ok? Entonces es importante. Una cosa puede ser la otitis. Fíjense, si le revisas la boquita bien, ves que tiene mugre o candidiasis oral, pero nadie le revisó la boquita y eso no le evita, eso va a hacer que el niño no lacte adecuadamente o que se sienta mal. ¿Qué tal si el bebito tiene úlceras, aftas en la boca? Empieza a babear, no puede lactar, también es una causa de un llanto inconsolable o una irritabilidad. O lo que les decía, fíjense, justo miren, el dedito se le amarró un cabellito y como el niño está creciendo, no se dio cuenta y esta era la causa de su dolor. A veces le revisamos las uñas y tienen uñeros los bebés, tiene una uña encarnada. Aquí uno le duele una uña encarnada. Si cuando nosotros tenemos una uña encarnada, un uñero, estamos cojeando, imagínense un bebé que no te dice cómo se siente o qué le duele, que tenga ese dolor. Es terrible, ¿no es cierto? Entonces, eso que no se nos escape, ¿ya? Revisar bien al bebé y evaluarlo bien. Evaluación de la hidratación, evaluación ocular, cardiovascular, piel, entre otros. Causas identificables del llanto prolongado con excesivo en menos de 4 meses, por ejemplo, ingestión o sobredosis de fármacos, hambre, síndromes de abstinencia neonatal. A veces de repente son niños que van a estar en ventilación mecánica y han estado con pseudoanalgesia y le quitas de forma brusca los medicamentos y el paciente hace síndrome de abstinencia. Torniquetes del cabello, con el cabello en el dedo, mira, a veces hasta en el pene puede haber torniquetes, imagínense, de cabellos, que pueden causar mucho dolor. Por ejemplo, abrasión corneal, glaucoma, otitis, candidiasis, orígenes anómalos de la arteria aorta izquierda, insuficiencia cardíaca, taquicardia supraventricular, fisuras anales, estreñimiento, gastroenteritis, reflujo, obstrucción intestinal, hernia inguinal. Acá también podría entrar una úlcera meatal, o sea, a nivel del espíritu urinario, torsión ovárica, torsión testicular. ¿Alguna vez han visto una torsión testicular? ¿Lo han visto? ¿Alguien ha tenido? Puede haber. Los varones pueden tener torsión testicular, a veces sin causa aparente, o sea, de un momento a otro. Simplemente el testículo se tuerce. Y al torcerse el testículo, va a haber una falta en la irrigación y en la circulación. ¿Qué va a generar? Aumento del calor, dolor, rubor, y entra en la cirugía. Y al final termina cortando el testículo. La torsión testicular es una emergencia, que si no se soluciona en las primeras 4 horas, el niño pierde el testículo. También puede haber torsión testicular por golpes. Niños que juegan, ¿no? A veces juegan a patadas, fútbol, qué sé yo. Si tienen un golpe no le prestan mucha importancia. Más bien que dice la mamá, anda a orinar. Dice, ¿no? Oído. Entonces se da cuenta que el testículo de repente está torcido. Eso necesita una ecografía, pero el manejo es lo más pronto posible. 4 horas, fíjense.
Si en 4 horas, a veces el niño no avisa, mamá no va a buscar, no me da vergüenza, no le aviso nada, y peor, va pasando las horas, pierde el testigo. Acabó. Entonces, fíjense, obstrucciones del tracto urinario, infección del tracto urinario, obstrucción del tracto urinario, fracturas, lo que les decía, ¿no? Fracturas claviculares, fracturas de miembros que también pueden producir un llanto enérgico o un llanto inconsolable. Osteomielitis o artritis séptica, TEC por abuso. Ahí está, este TEC por abuso, fíjense, miren, ¿ah? ¿Cuántos niños hemos tenido esto? Algunas cosas hemos tenido en el colegio en mi época, pero esta situación también puede condicionar otras condiciones neurológicas, ¿no? Meningitis, enfermedades neuromusculares, entre otros. Entonces, para el diagnóstico es importante, primero, fíjense, lactante menor de 3 meses, por lo demás sano, o sea, primero tiene que estar un lactante previamente sano, que llora sin motivo aparente durante más de 3 horas al día, por más de 3 días a la semana, hasta los 3 meses, dice, ¿no? Otras causas de llanto se excluyen con la historia clínica y el examen. El llanto cólico no es dañino para el bebé a corto o largo plazo. No va a pasar nada cuando es un llanto cólico. ¿Por qué? Porque este se va a autolimitar más o menos a los 3 meses de edad. Sin embargo, los padres pueden recurrir a lastimar al bebé para tratar de detener el llanto. Fíjense lo que les decía. Diferenciar de otras condiciones que pueden causar llanto prolongado o irritabilidad. Prácticamente cualquier enfermedad o condición puede presentarse con llanto. Es importante individualizar los casos, apoyo y educación para el cuidador, calmar a los papás, ¿no? Explicarles que es una situación que se va a autolimitar y primero tenemos que estar calmados nosotros. Si tú no estás calmado, no vas a poder calmar peor a tu bebé, ¿no es cierto? El cólico es común y resuelve espontáneamente, fíjense, hasta los 3 o 4 meses de edad. Doctor, ya estoy harto todos los días, todas las semanas, como dice, ya, señor, tranquilo, a los 3 meses, en promedio, esto va a resolver. Recién tiene un mes, así es, no importa. Tienes que aprender a sobrellevar y conllevar eso. No es causado por algo que estén haciendo mal o dejando de hacer, porque a veces los papás se sienten culpables. Llora mucho porque estamos haciendo algo que no debe ser, pero de repente estoy dejando de hacer algo que debía hacer. Seguridad de que el bebé no esté enfermo, eso es importante. Darle la seguridad al bebé que no esté enfermo, que no tenga fiebre, que no tenga dificultad respiratoria, que no esté alterado sus patrones respiratorios, circulatorios, neurológicos, qué sé yo. Reconocer que es difícil calmar al bebé y sabe que está haciendo lo mejor que puede hacer el papá. Consejos sobre técnicas para calmar al bebé. ¿Qué consejos podrían darle para calmar al bebé? Fíjense, esta técnica, miren. Esta yo utilizo y me va muy bien. Cuando yo tengo así en la emergencia, cuando tengo pacientes que vienen desesperados porque su bebé no se calma, lo pongo en esta posición. Es como en decúbito ventral, ¿no es cierto? Pero un poquito inclinado más. Yo un poquito, no tan horizontal, sino medio inclinado. Y le empiezas a frotar y sobar de la parte de la escápula hacia la parte lumbar. Entonces muchas veces, en ese momento que tú estás haciendo esta técnica, primero tienes que calmarte. No puedes cantarle algo al bebé, pero ir calmado, masajeando. ¿Y qué va a hacer el niño? Va a eliminar gasecitos. A veces, cuenta pedidos. Justo tiene relación porque ese rato deja de llorar o se calma. A veces funciona, pero a veces no funciona. Entonces, no quiere decir que estemos haciendo mal, estamos intentando. Igual el papá tiene que hacer en casa, cuando pasa eso, le hago los masajitos, le canto y le doy socorro. No, date eso, no se calma, toma, y viene la abuela, tampoco, y al otro, y otro pasa por todo y nadie puede calmar al niño, ¿no es cierto? Primero es la calma, que uno debe tener. Animar a los cuidadores a tomar descansos del llanto del bebé. Si te irrita tanto el llanto del bebé, uno de los papás ya pues anda, vete, no se anda al jardín, haz otra cosa y regresa. Y yo me quedo esta hora con el bebé. No le va a pasar nada malo. Bebé no se va a morir por llorar. ¿Me entiendes? Se va a autolimitar hasta los 3 meses, pero hay que aprender a manejar y convivir con eso. Reconocer con los sentimientos de frustración, ira, agotamiento, culpa e impotencia son normales. Eso pasa. ¿Cuántas veces pasa que llega al hospital y tampoco los podemos calmar? Pero usted es doctor. Sí, le digo, pero esta es una situación en la que esto se tiene que autolimitar. Pero tiene que darme algo. Sí, te vamos a dar algo, toma tu paracetamol. Pero eso no le va a ser suficiente. O sea, a veces el papá cree que dándole las gotitas desaparece, está calmado. ¿No es cierto? Recuerden que cualquier gotita que le puedan dar más o menos a 45 minutos, 1 hora, recién para que haga efecto. Y si ha llorado 1 hora más, 1 hora y media más,
Ponle media horita más hora y media, son casi 2 horas y media, más media hora, 3 horas, deja de llorar. Mi papá a veces asume y dice, no, justo lo que me da el doctor, uy, medicamento, ¿qué me da el doctor? Le da hidrocina, señor. Ah, es mejor que el Acebet. Sí, es mejor que el Acebet. Casi lo mismo, pues. No tiene nada que ver. ¿Me dejo entender? Entonces a veces son medicamentos paliativos que se le dan, ¿no? Paracetamol, le podemos dar simeticona, dimeticona. Y a veces ni siquiera es tanto para calmar al bebé, sino para calmar al papá, para que esté tranquilo de que algo le está dando a su hijo. O sea, no siempre es porque le va a calmar de esto. Calmamos al padre para que esté tranquilo y no se estrese más con esta situación. ¿Ya? Y eso es cólico infantil básicamente. A ver, ¿qué más? Técnicas de alimentación: alimentar al bebé, posición, usar un biberón con bolsa, dice plegable, para que no ingiera mucho aire. O hacerle botar el chanchito, puede ser así recostado, sentadito, echadito. Situaciones que te pueden ayudar a calmar un poco con este llanto dolor. Pero ninguno está demostrado científicamente que funcione o que sea el tratamiento. ¿No es cierto? Igual también podemos llevar a pasear al bebé o darle un paseo. ¿Sí? Ese es cierto. En un episodio de Peppa Pig, cuando está papá y mamá, se ve que viene su hermana ahí, ¿no? Con su bebé, ¿no? ¿Has visto ese capítulo? Y el bebé se pone a llorar, y ahí dice, el papá dice, espera, a mí una vez me dijo el doctor que hay que sacarlo a pasear. ¿En serio? Y lo sacan a pasear. Y él dice, no, a mí me dijeron que la música lo calma y empieza a tocar algo. ¿Sí o no? Son situaciones que se dan, ahí está, miren, ¿ah? Llevar al bebé a dar un paseo, sostener al bebé o colocarlo con un portabebés delantero, o sea, tipo canguro, mecer al bebé, cambiar el escenario, minimizar los estímulos visuales, colocar al niño un columpio infantil, proporcionar un baño tibio, frotar el abdomen, pañales saludables para la cadera, reproducción de una cinta con audio de latidos del corazón, proporcionar ruidos blandos, puedes ponerle música instrumental, etcétera, etcétera. Todo es válido, pueden aplicar, pero ninguno te garantiza que sea pues lo que realmente le va a calmar, ¿no es cierto? Muy bien. Los cuidadores de los bebés con cólicos experimentan estrés, fatiga, culpa y depresión. Se ha postulado que los cólicos pueden perturbar la interacción entre el niño y el cuidador, y los datos sobre las secuelas de los cólicos son contradictorios, ¿no? Temperamento, comportamiento, patrones del sueño, funcionamiento familiar, asma y atopía, desarrollos cognitivos, entre otros. Y al final, tenemos que hacer entender al papá y a la mamá que esta es una enfermedad o una patología que se va a autolimitar, que pasa a los 3 meses de edad y nunca más va a volver a tener otro episodio como ese. Ya cuando sean grandes como estos niños, le dirá, pues, me duele acá, me duele allá, entonces tú ya sabes y puedes entender mejor al pequeño. Pero hasta menos de 3 meses que tenga, no se sabe cuál es la causa al final del dolor, si es cólico o no es cólico. Nosotros asumimos cólico infantil porque creemos que duele la barriga. ¿Qué tal es migraña infantil? No sabemos, ¿no es cierto? Entonces, eso también está todavía en estudio. ¿Ya? Muy bien, eso sería todo. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Ya, después de los aplausos, la pregunta. ¿Qué usan? ¿Qué han usado? ¿Qué han visto? ¿Qué recomendaciones han visto o han podido escuchar de algunos médicos que han dado, no? Porque yo sé que han visto alguna vez en emergencia en algún sitio. Yo creo que un error que pueden cometer muchos es cambiar la leche. De frente asumen que la leche es el problema. Y lo peor sería que le digan a la mamá, no le des leche materna porque le estás causando cólico, sino dale fórmula. Eso sería ya ahí sí yo me suicido, porque no puede ser eso, que un estudiante recomiende eso, o un médico recomiende eso. Si sabemos que la lactancia materna es el principal alimento, no puede haber nada mejor que la leche materna. Algunos hablan también del consumo de los lácteos o de la lactosa, ¿no? Como causa de cólico infantil. Entonces, algunos recomiendan que la mamá en la época de lactancia materna no debería consumir muchos productos lácteos, no debería consumir mucho queso, mucho yogur, mucha mantequilla. ¿Por qué? Porque se puede pasar por la leche y puede producir cólico de gases. También es aceptable. Esa es una recomendación práctica que le puedes dar. Pero tampoco no es para que le digas nada de leche, nada de pescado. Peor es que le digan nada de pescado, ¿no? ¿Alguna vez escuchado por ahí? Nada de pescado. Pues, y la mamá no puede ser, pues imposible. El pescado es el mejor alimento, es un omega para el niño, ¿no es cierto?
¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, con eso damos por concluida la clase. Hay que ver más o menos, a ver, el día miércoles nos ponemos de acuerdo para cuándo va a ser el examen, ¿ya? Tenemos todavía un